Muy buenos días, les saludo a todos con la paz del Señor, a todos los amigos que nos siguen por este medio. Qué bueno poder estar una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero compartirle algo que verdaderamente llama la atención. Todas las cosas que provienen de la palabra de Dios, de la Biblia, en realidad inquietan, en realidad llaman la atención. Pero hay ciertas historias que son impactantes por todas las situaciones que de ellas se derivan. Y quizás una de las más impactantes, o que así ha sucedido en mi vida, es la historia de Job, de este hombre que se relata, es de los más antiguos personajes bíblicos que se comenta en la palabra de Dios y que tiene ciertos matices que llaman la atención. Y creo que es menester poder compartirlos desde la perspectiva global, es decir, no poder dejarnos guiar únicamente por lo que inicialmente sucedió con él, porque quién era, etcétera, etcétera, que brevemente vamos a contar la historia, sino también por el desenvolvimiento final que tuvo esta persona con toda la historia relatada en el contexto de la palabra de Dios. El tema general de este libro es un poco abordar el por qué Dios permite los sufrimientos en un hombre justo. ¿Sí? ¿Por qué Dios permite los sufrimientos de un hombre justo? Que muchas de las veces es una pregunta muy recurrente en nuestras épocas, debido a que a veces nosotros apreciamos que efectivamente gente buena, gente de bien, gente que se maneja de manera correcta, de pronto le llega una fatalidad, le llega una situación crítica, una dificultad que se vuelve inexplicable, al menos de momento, ¿no es cierto? Entonces digo, el gran tema de es por qué Dios permite el sufrimiento de una persona justa. Y al enfocarlo o al entender el tema general del libro de Job en este sentido, también podemos saber que un poco este libro, en primera instancia al menos, refuta aquella teoría generalizada, ¿sí? Aquella teoría aceptada por muchas personas de que por un lado, cuando pasan este tipo de cosas, es una manifestación de la ira de Dios, ¿sí? Y por otro lado también, y mucho más en el Antiguo Testamento, se consideraba que una situación de fatalidad, una situación de quebranto, una situación de dolor, de angustia, en la que entraba una persona o un pueblo, una familia, una nación, era fruto y consecuencia exclusiva del pecado, ¿sí? Entonces digo, un poco confronta esta teoría, que a veces digo era generalizada, era un poco cerrada, no daba lugar a otras opciones, cuando nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, que efectivamente comienza diciendo el libro de Job, allá en el capítulo 1, versículo 1, dice, había un hombre llamado Job, y da 4 características. Yo quiero un poquito aclarar, no respecto de las características que se dan, sino más bien un poquito aclarar el panorama para tener más claro entendimiento de quién era este personaje, ¿sí? Dice, por ejemplo, que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son las características que se dice de él, ¿no es cierto? Pero de ningún modo, y esta es la parte que quiero dejar muy en claro, de ningún modo nosotros podemos entender que él era un hombre exactamente sin falla, sin pecado y sin mancha. No es así, ¿no es cierto? Más bien, lo que debemos entender es que esas características que se dan de ser un hombre perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios, sí, eran las características que sobresalían en Job, pero no eran las únicas. ¿Por qué? Porque eso desdice con el texto bíblico de que todos nosotros hemos pecado y destituidos estamos de la gloria de Dios. Es decir, todos hemos cometido pecados, pero claro, hay características que resaltan, que destacan en cada una de las vidas, y las que destacaban en Job eran precisamente estas, ¿no es cierto? De ser un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y como un hombre con esas características que destacan, también fue un hombre, podríamos llamarlo exitoso. Exitoso en varios aspectos de su vida, por no decirlo en todos los aspectos de su vida. O hasta podríamos atrevernos a decir que sí, efectivamente, de acuerdo a los primeros versículos, se ve que era un hombre exitoso en la vida. ¿Por qué?
dice que él tenía una familia, eso es una bondad, una misericordia de Dios, el contar con una familia, más aún con una familia numerosa. Lo digo porque yo soy parte de una familia numerosa. Nosotros fuimos 7 hermanos, papá y mamá, y sí que se disfruta con la familia numerosa. Él dice que tuvo 7 hijos varones, 3 hijas mujeres, tuvo obviamente su esposa, y luego se destaca, ¿sí? Se destaca toda la fortuna, todo el engrandecimiento económico que él llegó a tener, ¿sí? Se dan cifras inclusive que hablan de una posibilidad bastante, pero bastante buena. Podríamos decir que era uno de los millonarios de su época, ¿no es cierto? Pero también luego se relata un aspecto que tiene como prefijo, como un antecedente, algo que también amerita una pequeña explicación. Digo, luego se relata, por un lado, el comportamiento de sus hijos, ¿sí? Luego de demostrar su gran poderío económico, y se relata la destrucción de todo, de absolutamente todo, tanto de lo que él tenía como de sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el antecedente de todo esto? El antecedente de todo esto, dice, es que un día, ¿sí? Satanás se presentó delante de Dios y consideró y dijo, mira, dice, este hombre tan próspero, tan bendecido, y que obviamente era un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Y que su actitud confirmaba y ratificaba que era temeroso de Dios, ¿no es cierto? Porque era perfecto y recto, ¿sí? Y apartado del mal. Entonces dice, mira a este hombre que le va tan bien, ¿sí? Y Satanás le sugiere, le dice a Dios, le dice, es que tú le has colmado de todo lo que un hombre, pues al menos en esa época, y creo que en esta también sería igual, aspiraría a tener, ¿no es cierto? Una gran familia, una linda familia, tener una gran condición económica. Creo que esos eran los parámetros, al menos en esa época. Hoy quizás hemos inventado unos cuantos más, pero él tenía una actitud de vida y tenía una vida plena, ¿no es cierto? Y claro, lo que Satanás no dice, y eso hay que tomar en cuenta, ¿sí? Él no destaca los 4 atributos que comienza destacando el libro de Job. Él no dice, mira, tú le has colmado de bienes porque es, ¿sí?, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. No, eso no le interesa al enemigo, eso no le interesa al diablo, ¿no es cierto? A él solo le interesa pues lo que había llegado a tener, lo que él podía inclusive tocar y destruir con el permiso y la autorización de Dios. Y Dios más bien se va por el otro lado, ¿no es cierto? Dios le dice, mira, tú no has considerado a mi siervo Job, es decir, tú estás considerando lo que él tiene, ¿sí? Lo que se ve, lo evidente, ¿sí? Una linda familia, muchos hijos, etcétera, etcétera, la felicidad con su esposa y toda la fortuna que él tiene. ¿Sí? Pero no has considerado su condición, su corazón, su fidelidad, su integridad, su entrega, su compromiso, ¿no es cierto? ¿No has considerado eso? Y él le dice, claro, lo que pasa es que él es así contigo, es temeroso a Dios, porque en todo le va bien, dice, pero si las cosas no fueran así, vas a ver cómo inmediatamente blasfema y se va en contra de ti. Y Dios le dice, mira, las cosas no son así. Considéralo, ¿sí? Y aquí yo quiero hacer un punto de reflexión que creo que es importante, es pertinente, porque efectivamente nosotros primero tenemos ese concepto, ¿no? Ese concepto de que si estamos bien con Dios, entonces nos tiene que ir bien en todas las cosas, ¿no es cierto? O sea, ser felices de nuestras relaciones interpersonales, principalmente con nuestro círculo social cercano, y luego económicamente y en cuanto a prestigio, a fama, a reconocimiento, todo tiene que venir junto, porque eso significa que estamos bien con Dios. Y claro, digo, esta teoría, pues no necesariamente coincide con esa postura, que hasta cierto punto es verdad, pero no es única, exclusiva ni total, ¿no es cierto? Es decir, es verdad y se aspira por la misma palabra de Dios que si nosotros oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, guardamos en nuestro corazón y ponemos por obra, estas bendiciones nos alcanzarán. Esa es la regla general, ¿no es cierto? Pero toda regla tiene su excepción.
¿sí? Entonces digo, un poquito es necesario que nosotros consideremos ciertos aspectos, ¿sí? Que no hay una regla general sin excepción respecto de lo que nos va bien o nos va mal, de que le va bien o le va mal. No hay reglas generales, ¿sí? Hay personas buenas, justas, trabajadoras, honradas, transparentes, que en un momento determinado les puede ir mal. ¿Por qué? Pues porque eso está dentro de la soberanía de Dios, ¿sí? Como también vemos a la inversa, ¿sí? Personas tramposas, sin temor de Dios, que hacen las cosas de manera indebida, ilegítima, y saben camuflarlas, es decir, adúlteros, fornicarios, en fin, un poco de cosas, y que aparentemente les va bien, ¿no es cierto? Entonces digo aquí, el punto de reflexión son ciertos aspectos, como que primero no es una regla general, segundo, no es todo lo que nosotros vemos, porque nosotros juzgamos y criticamos y decimos a esa persona le va bien, nadie sabe lo de nadie. Apenas nosotros lo que podemos ver es una parte de la condición de vida de una persona que vemos que en esa parte, en esa área de su vida, le va bien. Como por ejemplo, ¿cuál es la parte más evidente de las personas para nosotros juzgar de que le va bien? Pues la parte material, la parte económica, ¿no es cierto? Porque uno ve una gran casa, pero no ve si es que hay un gran hogar, ¿no es cierto? Uno ve grandes condiciones económicas, pero uno no sabe si son felices, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno juzga por lo que ve, y lo que nosotros vemos es demasiado limitado. Pero bueno, continuando con la historia, digo, y pasando con estos dos pequeños puntos de reflexión en este aspecto, hay que considerar también el hecho de que hay un enemigo delante de nosotros. Hay un enemigo, nos guste o no, creamos o no, vea, sea lo que sea. Hay un enemigo que está tratando de poner tropiezo, que está tratando de impedir, que está tratando de perjudicar. O tal como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice allá en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, refiriéndose al enemigo, a Satanás, al diablo, le dice, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Entonces ese es el propósito, eso es lo que quiere hacer, y de uno u otro modo está pretendiendo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que hacer una diferenciación. Él tiene el propósito de hurtar, matar y destruir, y eso es lo que va a querer hacer con todos los seres humanos que él logre conseguirlo, ¿no es cierto? Mucho más en estos tiempos finales, pues cuanto más en tinieblas les tenga y les mantenga a las personas, pues para él será mucho mejor. Pero por otro lado también hay que considerar que no es que a todas las personas que a él se le apetece puede causar este daño, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él tendrá potestad sobre quienes no están bajo la autoridad de Cristo. Pero quienes estamos bajo la autoridad de Cristo, él no tendrá esa potestad a menos que nuestro Dios lo permita. ¿Por qué lo puede permitir? Porque va a decir, ¿no has considerado a...? Y ahí puede poner su nombre, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios permite que los sufrimientos lleguen al justo? Bueno, Dios permite que los sufrimientos lleguen al justo por una sencilla razón, ¿sí? La principal, la general, la que aborda todo. Y así tiene el nombre esta prédica en esta mañana. Se llama La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Exactamente, por eso es que Dios permite, manda, no permite, no manda, impide, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay este juego de decisiones, por decirlo de alguna manera? Pues simplemente porque Dios es soberano, ¿no es cierto? Entonces es por la soberanía de Dios, en primera instancia. Y luego, nosotros, al tener el conocimiento de todo lo que relata el libro de Job, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42, con el que concluye, nosotros podemos saber por qué Dios quiso probar la fe de Dios. Bueno, un dato adicional antes de contar un poquito la historia para llegar al punto que queremos llegar, es que no hay, por ejemplo, una definición etimológica del nombre de Job, no se conoce, es incierta, se especulan, pero no hay una que diga Job significa tal cosa. Pero bíblicamente se le ha otorgado una definición, ¿sí? Como hombre de mucha paciencia. ¿Así? Es por eso que, por ejemplo, antiguamente, mis padres, cuando éramos muchachos en casa, todos en mi familia, ¿sí? Y de pronto el Santiago le sacaba de quicio a mi mami o a alguno de mis hermanos mayores. Entonces mi madre solía decir así, hay que tener la paciencia de Job, ¿no es cierto? Entonces así se le atribuye, no una definición etimológica, sí, sino más bien una definición bíblica, así como
un hombre de mucha paciencia a Job. Bueno, entonces entrando con la historia, relata, estos primeros 18 versículos, 19 versículos del capítulo 1, sí, que efectivamente Satanás se presentó delante de Dios, le dijo, claro, tú le has colmado de bienes a él, y de tal manera que por eso es que él es tan bueno, ¿no es cierto? Es tan perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios le dice, este es el punto clave, le dice, no has considerado, o sea, tú crees que porque tiene lo que yo le he dado, lo que yo le he permitido, fruto además de su esfuerzo, de su trabajo, de su dedicación, pero adicional a eso, al compromiso, a la consagración que tiene conmigo, sí, y aquí viene esta parte, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces, Dios no es que se la estaba jugando, porque Dios no tiene por qué jugar con nadie, ni arriesgar, ni desafiar nada a nadie. Él no tienta a nadie porque él no puede ser tentado, dice allá en el libro de Santiago, sí. Así que no es que se le estaba jugando, simplemente Dios tenía convicción, porque Dios es así, es puntual. Dios tenía una convicción de saber que el corazón de este hombre, Job, sí, que era un corazón íntegro, un corazón entregado, un corazón con una clara disposición de vivir para agradarle a Dios. Y eso lo vemos a lo largo de todo el libro de Job, inclusive en la conversación con sus amigos, entre comillas, ¿no es cierto? Y claro, entonces Dios le dice, ve, no hay ningún problema, dice, tú puedes tocar, es decir, disponer de todas las cosas que Él tiene y vas a ver cómo Él se mantiene firme, en otros términos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir? Pues Dios estaba probando la fe de estaba probando la fe de Job. Dios estaba probando la fe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios, más que saber de las cosas materiales que había llegado a tener, porque le ayudó, le bendijo, le permitió, le multiplicó, Dios sabía el corazón de Job, ¿no es cierto? Entonces le dice, considera, ¿sí? Hasta puedes tocar todas esas cosas, ¿sí? Y comienza la debacle. Comienza, esta historia impactante porque es de una fatalidad, que a veces inclusive hay críticos que dicen esto no pudo haberse dado, esta es una historia de terror que alguien se inventó para darle un final bonito, pero no, son datos históricos, sí, que constan no solo en la palabra de Dios, sino que inclusive tienen como toda la palabra de Dios, y toda la parte histórica de la palabra de Dios se corrobora con hechos arqueológicamente probados y de los distintos instrumentos históricos de cómo se puede probar la veracidad de los hechos que se relatan. Y la Biblia está recontra que comprobada su veracidad en todo sentido y por supuesto históricamente también. Y sabemos, ¿no?, como dice la historia, que comenzó una debacle, que entraron los sabeos, que se llevaron los primeros ganados, ¿no es cierto? Que luego cayó un fuego del cielo y consumió a otros ganados menores, como las ovejas, ¿sí? Cuando escapaban los emisarios después de que habían sido consumidos no solo las ovejas, sino inclusive los mismos siervos, en el caso del primer ataque, ¿sí? También mataron a filo de espada a todos los siervos y solo uno escapaba para dar el mensaje. Luego llegan los caldeos, se llevan los camellos, etcétera, etcétera. Es una debacle impresionante. Si alguna palabra cabe en esto y a lo mejor queda hasta corta, es una fatalidad espantosa la que le pasa. Y no contento con todo eso, dice que mientras sus hijos, que tenían la mala costumbre de dedicarle mucho tiempo y mucha atención a la vida social, sí, pues estaban una vez más reunidos en casa del hermano primogénito, sí, festejando, farreando, compartiendo, disfrutando, deleitándose. ¿Está mal eso? No está mal, pero con la frecuencia con la que uno hace, ahí puede estar lo malo, ahí puede estar la falla, ¿no es cierto? Porque Dios sí quiere que disfrutemos, que tengamos un tiempo de sano esparcimiento, pero no todo el tiempo, no todas las semanas, no viernes, sábado y domingo, de todos los fines de semana, o sea, por favor. Más bien, es muy bonito disfrutar cuando es eventual, ¿no es cierto? Pero ellos tenían esta costumbre. Dice que de pronto vino un viento fuerte y en la casa en la que estaban reunidos tumbó la casa, cayó sobre ellos y murieron los 10 hijos. Y aquí yo quiero que veamos el texto oficial que nosotros queremos tomar para compartir este tema de la soberanía de Dios y entender lo que implica la soberanía de Dios y cómo reconocer de nuestra parte esa soberanía divina, sí, en el texto del capítulo 1, versículos del 20 al 22. Le pido por favor que usted siga con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. El libro de Job, capítulo 1, versículos del 20 al 22, la palabra de Dios dice así.
Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sí? Entonces permítame un poquito compartir este mensaje que tiene que ver con la soberanía de Dios. Y usted dirá: pastor, entonces nosotros debemos entender que efectivamente lo que estamos viviendo es por la soberanía de Dios. Exactamente. En la soberanía de Dios hay aspectos que Dios dispone, es decir, que Dios manda. Hay aspectos que Dios impide que sucedan. ¿Por qué? Porque Él es soberano y dice: esto no quiero que suceda. Y hay situaciones como la que hoy estamos viviendo, como la que vivió Job, ¿sí? que es del área permisiva, el área permisiva de la soberanía de Dios. ¿Y qué es lo que sucede aquí entonces para nosotros poder entender? 5 aspectos me he permitido yo desglosar, o quiero desglosar 5 aspectos que nos van a ayudar a entender lo que es la soberanía de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, que acabamos de dar lectura, que ante la situación que acababa de enterarse y de vivir, el impacto emocional que esto causó en Job, porque cuando las noticias son malas y estas llegan repentinamente, obviamente una noticia mala nunca está presupuestada, ¿sí? Una noticia mala nunca llega avisada, ¿sí? Y de pronto llega, golpea, impacta, lastima, hiere, pues también genera una reacción. Y dice que lo que generó en Job fueron 2 aspectos. El único aspecto que es netamente humano, una reacción humana. Dice que él rasgó su manto, que rasuró su cabeza, que, bueno, es un símbolo de impotencia, quizás de indignación, de una reacción humana, una reacción normal, ¿no es cierto? Pero como él era, a pesar de las malas noticias, de las circunstancias difíciles, del quebranto, de la situación crítica, ¿sí? Él entendió, o por haber entendido la soberanía de Dios, él dice que se postró y adoró. El primer aspecto que nosotros debemos de entender en la soberanía de Dios es que sea cual sea la circunstancia, nosotros debemos rendirle adoración a Dios. Adoración a Dios. ¿Qué es la adoración? Bueno, la adoración no es únicamente el reconocimiento que nace de nuestras vidas ante un favor o una benevolencia de parte de Dios. Sí puede ser esto, ¿no es cierto? El reconocimiento a Dios por algo bueno que ha pasado en nuestras vidas. Pero es más que eso. Es más, la adoración no solo se manifiesta en cánticos, en poemas, en lindas palabras, no. Es una manera de brindar adoración. La adoración en realidad es el reconocimiento de la soberanía de Dios, ¿sí? Es decir, la parte que a mí me permite estar sujeto a Dios, reconociendo lo que Él es Dios. Esa es la adoración. Y por lo tanto, esta no tiene que ver con las circunstancias, ¿no es cierto? Digo, ante una circunstancia buena, de benevolencia, de bondad, de generosidad, de respuesta afirmativa a un pedido delante de Dios, uno dice, se postra en adoración. Entonces, ¿qué entiende uno? Que efectivamente es un reconocimiento al favor recibido. Pero aquí, ¿cuál era el favor? Haberle quitado sus ganados, haber permitido que se consuman algunos de ellos, haber matado a sus hijos, haber perdido su familia. ¿Cuál es el favor recibido aquí? Sin embargo, nosotros vemos que hubo adoración, porque dice al final del versículo 20, ¿sí? Y adoró, se postró a tierra y adoró. Por eso digo, la adoración, ¿sí? Es un reconocimiento de la soberanía de Dios. Y la adoración tiene distintas maneras de expresión, pero la adoración como tal no es sino el reconocimiento y la rendición y sujeción total a Dios en su soberanía, sea cual sea la circunstancia. Cualquier parecido le va a hacer una coincidencia en el tiempo que estamos viviendo.
nosotros como cristianos, los predicadores de la palabra de Dios, yo escucho también otras prédicas de otros pastores, amigos, conocidos, compañeros de ministerio, del mismo ministerio al que yo me pertenezco, de otros países. Yo veo, porque me gusta también recibir, llenarme, alimentarme. Y todos ellos he visto en una y más ocasiones, en sus prédicas, en sus charlas, ¿sí?, que instan a las personas a darle gracias a Dios, a darle gracias a Dios. Y claro, eso lo entendemos quienes somos temerosos de Dios. A lo mejor no reunimos las otras cualidades de Job, de ser perfectos, rectos y apartados del mal, pero quienes somos temerosos de Dios, sabemos que eso es así, que la adoración es lo que nos mantiene en pie, que la adoración es lo que nos mantiene sujetos a Dios, que la adoración es la que nos mantiene con la esperanza y con la expectativa firme de mejores días. ¿Sí? Entonces Él hizo esto, se postró y adoró. La adoración es parte esencial para tener un entendimiento cabal de lo que es la soberanía de Dios. Un segundo aspecto es que Él reconoce también cuando dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Él. ¿Sí? Esta era una frase de simbología que estaba dando, ¿no es cierto? No porque cuando uno muere vuelve al vientre de su madre, eso es absurdo, ¿no es cierto? Sin embargo, como frase, ¿sí?, se entiende que lo que él estaba diciendo es: así como vine al mundo, del mismo modo me iré de él. Eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Para los que critican la teología principalmente, ¿no?, que dicen: ahí está equivocada la palabra de Dios porque dice que del vientre de su madre salió desnudo, y es verdad, todos venimos a través del vientre de una madre, pero ¿va a volver al vientre? No, no va a volver. En la frase completa, en el contexto completo, ¿sí?, lo que está diciendo es: así llegué al mundo desnudo, sin nada, ¿sí?, nada traje y nada me voy a llevar. ¿Qué es esto? Otro reconocimiento de la soberanía de Dios. ¿Y cómo lo podemos llamar a esto? Que nada en esta tierra es eterno. Nada es eterno en esta tierra. Uno puede, de hecho, los seres humanos, y me sumo entre ellos porque no es que seamos extraterrestres los cristianos, a pesar del conocimiento y de la dependencia de la voluntad de Dios y del poder de Dios, etcétera, etcétera, que hace que nosotros recibamos milagros, que veamos cosas increíbles que Dios hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dependemos de Él, porque buscamos su presencia, porque sabemos que nuestras vidas son limitadas y que no siempre está a nuestro alcance lograr todo lo que logramos, más aún cuando las circunstancias son adversas, ¿no es cierto? Vemos milagros, pero todos estamos plenamente conscientes de que, primero, nada es eterno y de que no todo lo que queremos podemos alcanzarlo, pues, ¿no es cierto? Entonces, nada es eterno. ¿Por qué? Porque procuramos, y digo, yo me sumo entre ellos, ¿sí? Nos esforzamos, procuramos, le ponemos empeño, ganas para tratar de lograr, de alcanzar en distintas áreas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay personas que ya son de edad avanzada, están a punto de jubilarse y sin embargo siguen obteniendo más y más títulos y más reconocimientos, ¿no es cierto? Y siguen preparándose y siguen teniendo más posgrados y diplomados y PhD y doctorados y todo. ¿Por qué? Porque posiblemente eso les hace sentir bien. A lo mejor ya no lo necesitan. Con eso no estoy diciendo que no hay que prepararse. Todo lo contrario, soy partícipe de que hay que ser una persona muy preparada para tratar de servir mejor y servirse mejor, ¿no es cierto? Sin embargo, digo, hay veces que ya gana la vanidad a la necesidad, ¿no es cierto? Y uno piensa que todo eso a uno le va a tener, pero, hijo, como cuando uno trabaja y de pronto tiene los reconocimientos, se acabó el trabajo, se jubiló o salió de aquella institución y nadie se acuerda de esa persona. Que uno dice: y más lo que yo logré, más lo que obtuve, todo lo que yo di, mi esfuerzo, entregué mi vida, mi juventud. Sí, salió de esa institución o se jubiló. Y no más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque nada es eterno. Es otro de los principios de la soberanía de Dios. Otra cosa que se menciona ahí es que con tanta sabiduría, con tanto entendimiento, Job dice: Dios dio, Dios quitó. Es otro de los principios de la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Y él comienza diciendo así, dice: Dios dio, Dios quitó. ¿Cuál es este principio? Pues que Dios es el dueño de todo. Él es el dueño. Él es el dueño, ¿no es cierto? La Biblia dice allá en el libro de los Salmos, capítulo 24, dice: la tierra y su plenitud son de Jehová, ¿sí? Entonces, Él es el dueño de todo. Nosotros aquí lo que somos es tenedores temporales
de lo que Dios ha encargado en su benevolencia a nuestras vidas. ¿Y por qué le digo temporales? Cuando hablo temporales no estoy diciendo del tiempo de vida que nosotros tenemos, porque podemos tener un tiempo de vida, pensemos en el mejor de los casos, si es que tenemos una conducta correcta de vida en cuanto al cuidado de nuestra vida y al manejo de nuestras actitudes, etcétera, etcétera, a lo mejor llegamos a tener 80 años de vida. Pensemos que es así. Mi padre tiene 91 años, es un héroe de la vida. Y digo, pensemos que una persona X puede llegar a tener 80 años de vida. Hoy en día, mi generación, ¿no es cierto? Los que somos de la mitad del siglo pasado, que nacimos en la mitad del siglo pasado, hasta la tercera parte del siglo pasado, sí, quizás en el mejor de los casos lleguemos a los 80 años, ¿sí? Pero no podemos decir que en los 80 años Dios nos ha dado absolutamente todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestra temporalidad en la tierra pueden ser 80 años. Pero en los 80 años nosotros debemos considerar que comenzamos a ser económicamente productivos a partir se dice de los 15, realmente sería de los 20, 25 en adelante. Pero desde los 25 hasta los 80, a veces hemos tenido crisis, a veces hemos tenido dificultades, otras veces hemos tenido un poquito más, hemos tenido a veces un apogeo económico, ¿no es cierto? Y a la vuelta de la esquina, vea, lo que hoy tenemos, mañana no tenemos, ¿no es cierto? Y no sabemos si es que mañana lo vamos a recuperar, ¿sí? Es de la expectativa, es del anhelo, es del deseo, obviamente acompañado no solo como deseo, sino con esfuerzo, con trabajo, con honestidad sobre todo, para poder disfrutar, porque las riquezas ganadas muy a la prisa, a la postre terminan siendo tropiezo y terminan siendo congoja, en vez de ser felicidad, gozo y disfrute de nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, digo, Él es el dueño de todo, y en nuestras vidas, que es temporal, también hay tiempos en los que tenemos, y gloria a Dios porque tenemos, ¿sí? Para disfrutar, para quizás un poquito más de lo necesario, quizás mucho más de lo necesario para cumplir ciertos apetitos, ciertas vanidades, ¿sí? Pero hay épocas de vacas gordas y hay épocas de vacas flacas, ¿no es cierto? Sin embargo, tengamos o no tengamos, vea, Dios da, Dios quita. Principio de soberanía de Dios. Así es. Un siguiente principio viene a ser 1, 2, 3, el cuarto, es que Él bendijo el nombre de Dios. Él bendijo el nombre de Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué implica esto? Pues Él dice, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuándo dice esto? Después de saber de toda la catástrofe, de toda la fatalidad que le llegó a su vida, después de ver que Dios dio y Dios quitó, después de encontrarse con lo que estaba puesto, y más aún con una enfermedad, con una sarna que cubría todo su cuerpo. Es decir, una condición por demás terrible, ¿sí? No solo económica, sino de salud, de vida, emocional, sentimental, sin hijos, sin familia, ¿sí? Y en medio de todo eso Él dice, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué implica esto? Bendecir significa bien decir. En otros términos, las circunstancias no pueden manejar ni nuestro vocabulario ni nuestras actitudes, ¿no es cierto? Vea, me puede estar yendo mal, puedo estar teniendo dificultades. De hecho, parece que todo ha corroborado en mi contra. Pero por eso yo no puedo cambiar mi vocabulario y comenzar a maldecir y comenzar a quejarme y a reprochar y a decir Dios no existe, esto es una farsa, el evangelio es una mentira, sí, ahí está los que creían en Dios, ¿no es cierto? Vea, eso no es correcto. Lo correcto para sustentar nuestras almas y seguir dependiendo de la soberanía de Dios es bendecir, es decir, bien decir. Con esto no estoy diciendo que seamos tampoco falsos, hipócritas o mentirosos, decir, qué bueno como Dios permite esta fatalidad. No, eso sería ser loco, eso sería ser tonto. Y si algo no somos los cristianos es ni locos ni tontos, somos cabales, entendidos, racionales, ¿no es cierto? Bendecir es más o menos como este ejemplo que le voy a dar. Estamos pasando momentos difíciles, de hecho los estamos pasando.
que ha golpeado varias áreas de nuestras vidas. No es solo la amenaza de un contagio de virus que puede ser fatal para nuestras vidas. Si somos asintomáticos, a lo mejor salimos avantes en esta situación, pero a su vez estamos exponiendo o somos portadores del virus, y al ser asintomáticos, no es que qué bueno que no he sentido nada, sino que al no sentir nada termino perjudicando a mi familia, a mi gente cercana, ¿no es cierto? Porque no he tenido los cuidados, porque nunca supe que tenía el virus, sino que hay situaciones colaterales, hay situaciones que se han derivado de este problema del virus, y uno de los más golpeados es el área laboral y por lo tanto el área económica, ¿no es cierto? Que ha traído a su vez conflictos de distinta naturaleza, enfados, hay gente muy molesta y que reniega del gobierno y que dice, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque eso nos hace escapar de la bondad de Dios, de la protección de Dios, de la soberanía de Dios. Más o menos es así. Es como cuando usted castiga a un hijo, ¿sí? O simplemente, no le llamemos castigo, simplemente no le da todo gusto a un hijo, le pone límites a un hijo, ¿no es cierto? Si este hijo reacciona mal, usted ya sabe que con él no puede contar. Usted sabe que él no es una persona que tiene un corazón dispuesto, ¿no es cierto? Pero si usted le pone límites a un hijo, ¿sí? Y le impide cosas que inclusive hasta podrían ser justas, pero por ver el corazón, por saber cómo reacciona, por saber quién mismo es, ¿sí? Le pone límites y él reacciona haciendo las cosas bien, o sea, bendiciendo, ¿sí? Usted dice, yo puedo contar con él. ¿Por qué cree entonces, lo que habíamos dicho al inicio de esta palabra, ¿sí? Que Dios le dijo al enemigo cuando él fue a tentar, a provocar para causar lo que él sabe hacer en la vida de Job? Le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dicho de otro modo, Dios sabía, ¿sí? Que Job, aún en circunstancias adversas, que no era la primera que le vino, esta fue la peor, ¿no es cierto? Pero en circunstancias adversas, quizás vea cuando comenzó él con sus ganados y de pronto el mejor ganado que tenía se enfermó y se murió. A lo mejor comenzó a crecer y a construir las casas para él y para sus hijos, y en una de las casas no estuvo bien cimentada y se cayó, ¿no es cierto? Frente a esos chispazos de aspectos negativos, a lo mejor él dijo, caramba, bueno, no hay ningún problema, pues si hay que comenzar de nuevo, pues hay que comenzar de nuevo, y punto. Y no decir, pero ¿cómo es posible justo cuando estoy haciendo? Entonces sí se da cuenta lo que es bendecir, es reconocer la soberanía de Dios. Una vez más, un punto más. Y el último punto que quiero destacar es cuando él menciona, al final del versículo 20, dice que en todo esto, toda esta fatalidad, esta catástrofe que pasó en la vida de Job, dice, él no atribuyó despropósito a Dios. Es decir, él no dijo, ¿y ahora? ¿Y qué querías con esto? Sí, así querías dejarme en la calle. Eso es lo que buscabas. Claro, me hiciste ilusionar teniendo una linda familia de 10 hijos con mi esposa. Mi esposa también una linda, comprensiva, ayuda idónea hasta más no poder, ¿no es cierto? Y todas las casas que tuve para mis hijos y todo el ganado. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para que me dejes en la nada? Sí, no. Él dijo, como Dios es soberano, porque de eso estamos hablando, de la soberanía de Dios, sí, algún propósito Dios tendrá. Algún propósito Dios tendrá. ¿Sabe qué se llama esto? Actuar con sabiduría. Actuar con sabiduría, ¿sí? Yo sé que estamos pasando momentos difíciles. Yo los estoy pasando, ¿sí? También soy un padre de familia. Soy pastor a tiempo completo. No tengo otra actividad económica. Las iglesias todavía no se abren. No se sabe todavía cuándo van a ser. Nos dicen que para de este sábado al próximo posiblemente. Y ya se levanta este estado de que había restricciones, pero dependemos también de las nuevas instrucciones de los diferentes COEs cantonales. Es decir, son muy pocas las personas, digámoslo así, mirándole desde otra óptica, son muy pocas las personas que en esta época han estado bien, ¿sí? Económicamente hablando al menos. Son muy pocas las personas. La mayoría hemos estado golpeados, hemos estado afectados, hemos estado menoscabados. Y en algunos casos, sí, inclusive de manera bastante crítica. Pero si nosotros
no contaríamos con 42 capítulos del libro de Job y contaríamos solo con un capítulo, ¿sí? Con seguridad nos guiaríamos por las consecuencias inmediatas que él le tocó afrontar. Las inmediatas fue toda la destrucción, su soledad como miembro de una familia, ¿no es cierto? Las mediatas, sí, la poca o nada ayuda o estorbo que causaron sus amigos. Pero nosotros no podemos guiar nuestras vidas, no podemos manejar nuestras vidas simplemente por las consecuencias mediatas e inmediatas. Nosotros debemos pensar en las consecuencias posteriores. Y todos sabemos cuál es el final del libro de Job. Y yo le puedo decir que si usted es de las personas que sabe adorar a Dios a pesar de las circunstancias, si usted es de las personas que reconoce que nada es eterno, excepto Dios y su salvación, si usted reconoce que Dios es el dueño de todo, y si usted sabe también que es bueno, a pesar de las circunstancias, bendecir, y usted y yo actuamos con sabiduría, vamos a entender, no sé cuándo, pero lo vamos a entender más adelante, que lo que estamos viviendo fue necesario. Y que todo lo que nosotros hoy consideramos como pérdida, mañana será una fructificación mayor. ¿Por qué? Porque Dios todas las cosas que hace, las hace con un propósito. Póngale ganas. Seamos hombres de mucha paciencia y sobre todo de mucha fe. Esto pasará y el nombre de Dios se glorificará en cada una de nuestras vidas. Soportemos, aguantemos, adoremos, bendigamos, reconozcamos la soberanía de Dios y vamos a salir avantes. Que Dios nos bendiga y si Dios lo permite, hasta el próximo domingo.